Nuestra lectura de esta noche, capítulo número 28, con el título Leví Mateo. Y dice así: Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Y los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana, cometiendo extorsiones por su propia cuenta. Se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata. Se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los 4 discípulos de Genezaret fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter explosivo de los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: «Sígueme». Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y a sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de esos discípulos tenían deudas que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron: ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó: «Cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, o falto de algo», perdieron responder nada. A Mateo en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza llegó la misma prueba, y a cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a sus discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre él de la comunión con Cristo. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres aprecien la gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo.
se regocijarán en seguirle donde quiera que los guíe. El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de los acompañantes inmediatos era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. Vamos a dejar aquí nuestro estudio hasta el día de mañana que continuamos con nuestra lectura. Familia, como podemos ver claramente, aún en este caso, hablando de Leví Mateo, publicano, cobrador de impuestos, pues no tenía mucha fama. Bueno, la fama que llevaban era muy negativa. Y por supuesto que cuando Jesús se propone hacerle un llamado para que lo siguieran, noten ustedes que Leví, inmediatamente levantándose, le siguió. Inmediatamente levantándose lo siguió. No titubeó, no meditó por un momento, no dijo, déjame primeramente platicar este asunto y después voy a decidir. Algo conquistó su corazón. Había escuchado de Jesús, pero aquí quedaba la prueba de que él ya había estado convencido. Y cuando se le pidió que lo siguiera, inmediatamente lo siguió. ¿Cómo es que para nosotros también? Notemos que me gustó la frasecita que dice, los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. ¡Wow! Hermoso pensamiento. Así que lo pueden subrayar ahí con los colores del arco iris. Yo aquí lo tengo bien subrayado. Familia querida, gracias una vez más por estar con nosotros en esta hora. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir, hermana Alicia. Muchas gracias. Ahí tiene, hermana Murillo. Vamos a ir a nuestro momento de saludar a algunos de ustedes que nos han enviado un mensaje inmediatamente esta tarde. Gracias, hermana Angie Camacho. Les saludamos. Buenas noches. Y gracias por su saludo en esta hora. También nuestra hermana Alicia González. Buenas tardes. Gracias, hermana, por su saludo. Bendiciones. Y gracias, hermana Murillo. Esperamos que usted pueda, aparte del link, hay otra forma, hermana, que puede entrar y puede escuchar la radio sin ninguna dificultad. ¿Ok? Muy bien, hermana Silvia Avilés, buenas noches. Gracias también por su saludo. Dios le bendiga. Gracias, hermano Mario Saldívar. También le saludamos. Feliz noche. Un placer en saludarte, querido hermano. Y muchas gracias por estar atentos a los mensajes que se envían y compartir cuando se pide alguna información. Gracias una vez más. Familia, vamos a ir a nuestro canto. Y después regresamos para continuar nuestra programación. Escuchemos. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar, donde vamos a encontrar unidad para cantar y hablar de amor, de tu inmenso amor y adorar, Señor, danos la dirección, seguro estoy en tu amor. Ven, Señor, ven a
habitar en mí. Señor, contigo no temeré. Eres la vida y mi fe. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar, donde vamos a encontrar unidad para cantar y amarte, amor, de tu inmenso amor y adorar, Señor, danos la dirección. Seguro estoy en tu amor. Ven, Señor, ven a habitar en mí. Señor, contigo no temeré. Eres la vida y mi fe. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Gracias por estas palabras de este canto. Siempre que uno escucha palabras como estas son conmovedoras y nos elevan al trono de la gracia. Familia, la vida se fundamenta en las relaciones con los demás. Y sin duda, la vida de una persona será tan buena como lo sean sus relaciones. No es un secreto que la calidad de las relaciones determina en muchos casos la calidad de vida de los seres humanos. Pero dentro de las relaciones hay unas relaciones que se conocen como relaciones tóxicas. Tóxicas que causan daño. Y en lugar de ayudar, nos afectan. Y afectan grandemente. De aquellas personas que son afectadas por estas relaciones tóxicas, no logran superar, porque estas relaciones le han afectado tanto que ahí se detienen y ahí se quedan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de cuidar más que el oro y más que la plata, que deben ser nuestras relaciones interpersonales. Y de esto hemos estado hablando durante estas semanas, por las noches, acerca de cuando surgen conflictos entre personas, ya sea en nuestro propio hogar, en la familia, con los vecinos, con amistades, amigos y en la propia iglesia. Todas estas son relaciones que todos nosotros tenemos, pero a veces no sabemos cómo manejarlas. Y después quedan heridas, y heridas profundas que no nos permiten olvidar y que nos carcomen por dentro, que no nos permiten progresar. Y familia, lo que hemos estado compartiendo
no son secretos, sencillamente son principios básicos que encontramos en la palabra de Dios para que nos ayuden a ser mejores personas. No perfectos, pero mejores personas. Ahora, es verdad que tenemos precisamente en el libro de Mateo, que estamos ahora entrando en ese capítulo, en el deseo de todas las gentes, precisamente habla en el capítulo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué cosas voy a ser perfecto? Bueno, hay que ver el contexto de lo que está hablando allí para entender lo que nos quiere decir el evangelista Mateo. Familia, en esta noche quisiera que orásemos unos por otros, que podamos orar por aquellos que hemos tenido quizás una relación que se haya roto, por algún conflicto, por algún malentendido, por alguna cosa que ha pasado entre nosotros que por alguna razón u otra sencillamente no podemos otra vez continuar con la relación y se ha roto. Podemos decir que ha fracasado. Es lamentable si dejamos que estas cosas nos estén afectando espiritualmente, porque todo esto que sucede en nuestras relaciones interpersonales nos afecta espiritualmente, aunque no quisiéramos admitirlo. Nos afecta. Y por eso es necesario que cuentas claras, amistades largas. Y por eso la preocupación y el énfasis sobre este tema. Si algún hermano te ha hecho mal, alguna hermana, alguien, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría, ayúdame para ir y hablar con esta persona. Te voy a decir que no es fácil, pero Dios te dará la fuerza para que lo puedas encarar. Tenemos peticiones muchísimas, de salud son muchas. Pero una cosa es cierta, que tenemos que estar bien con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, para que las oraciones lleguen al trono de gracia. Vamos a orar. Cariñoso Padre, en esta noche estamos agradecidos una vez más porque sabemos que tú nos escuchas. Porque eres tú, Señor, que pones eso en nuestro corazón. Te damos las gracias porque las oraciones son oídas. Y prestas atención cuando tus hijos se acercan para pedirte ayuda con una debilidad de pecado. Inmediatamente tú respondes, Señor. Pues podemos recordar la historia que terminamos en la mañana del paralítico. Él anhelaba ser sanado, pero sanado de su alma. Y cuando escuchó las palabras del Salvador que le dijo que tuviera ánimo, que sus pecados habían sido perdonados, eso era precisamente lo que él quería escuchar. Pero después vino juntamente con eso lo más grande, porque todos los que estaban allí fueron testigos presenciales de lo que Jesús hizo, restaurarle la vida
volverle la salud. Y este hombre quedó restaurado completamente. Igual nosotros, Señor, que en más de una ocasión hemos sido quebrantados, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y cada uno de nosotros necesitamos restauración completa, no a medias, porque tú no haces obra tal, tú la haces completa. Yo lo puedo decir porque yo lo he experimentado. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. No hay otro como tú. Buen Dios, extiende tu mano. Y si es tu voluntad, como dijo el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Límpianos, lávanos de todo mal, y que la sangre de Jesús nos cubra, nos sane, nos restaure y nos haga hijos diferentes tuyos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por escucharnos. Sabemos que tú vas a contestar las peticiones en tu tiempo. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a esperar. Ser pacientes, Señor. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Dirígenos. Ilumínanos. Capacítanos. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, querida familia, vamos a ir a nuestro estudio. Que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Ayer hablamos acerca de confrontación. Saben que Jesús siempre nos confronta con la verdad, aun cuando nos duele. Porque siempre la verdad incomoda. Él quiere sacarnos de nuestra zona de confort. Y eso es lo más difícil, porque salimos de esa zona y nos volvemos vulnerables. Él quiere recordarnos. Y también quiere que imitemos su amor de pastor por los demás. Que cuando buscamos a las otras personas con quienes nosotros nos relacionamos, o quizás en un pasado nos relacionamos, pero por algunas cosas que sucedieron, nos alejamos y ya no nos relacionamos. Dios quiere que nosotros seamos como el pastor que Él nos describió el día de ayer. Su amor como pastor por sus ovejas. Y solamente una que fue la que se descarrió, porque las otras 99 estaban seguras en el redil. Por lo tanto, Jesús nos invita a que busquemos a otros para ayudarlos a volverse de sus errores, para que así puedan ser restaurados por Dios, a quien ellos han ofendido
pero también están los seres humanos que también han sido ofendidos. Porque recuerda que Jesús dijo que si uno de sus pequeñitos haya sido tratado de una forma que se les haya dado de comer, de beber, vestido, entonces, si a esto se los hiciste, Jesús dice, a mí me lo hicisteis. Y si descuidaste a uno de estos pequeños, y él le llama a sus hermanitos pequeños, entonces dice, a mí también me lo hicisteis. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre los hijos de Dios y el Hijo de Dios, Cristo Jesús? Y cómo nosotros debemos de cuidar de aquellos que quizás han hecho un daño, pero quizás no se han dado cuenta. Alguien podría decir, pero pastor, ¿cómo es esto posible que no se dieron cuenta de lo que hicieron? El tema de la restauración se repite a través de todas las Sagradas Escrituras y nos insta a cada uno de nosotros a ayudar, nos insta a restaurar, nos insta a salvar y a perdonar. Ayer leímos un versículo donde dice que el Hijo del Hombre vino para salvar, es decir, redimir lo que se había perdido. Con ese propósito, ayudar, restaurar, salvar y perdonar. Así que cada uno de nosotros somos invitados a hacer exactamente eso. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han sido atrapados por el mal juicio, por palabras que pronunciaron, por un acto que cometieron contra alguien o algunos, recuerden que cada quien dará cuenta por sus acciones, hayan sido buenas o hayan sido malas. Todos daremos cuentas, así que aún las buenas que hayas hecho en esta vida, tendrás que dar cuentas ante Dios. Eso lo expresa Salomón en su carta o en su libro Eclesiastés capítulo 12, los últimos 2 versículos. Así que, familia, en esta hora vamos a ver un pasaje de la Escritura que nos es de mucho interés y de mucho valor, palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los tesanolicenses. Primera de Tesanolicenses, el capítulo 5, el versículo 14. Así que les invito ahora mismo que busquen en sus Biblias, por favor, en Tesanolicenses, la primera carta, el capítulo 5, el versículo 14, y también podemos leer el 15. Noten lo que dice Pablo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Se dan cuenta las palabras del apóstol Pablo que nos está mencionando la importancia de esto que debe ser para aquellos que son disciplinados y cómo es que deben actuar para con su prójimo? Noten ustedes que hace una lista de aquellos que son de corto aliento, es decir, los que se desaniman fácilmente,
Quizás también en este grupo pueden estar los tímidos. Aquel que requiere un poquito de palabras de ánimo. Uno de los libros que encontramos mucho aliento y fortaleza es el libro de Josué, especialmente los primeros capítulos. De la forma como Dios se dirige a Josué. Capítulo 1, versículo 5, versículos 7 y 8 y 9. Como le dice Josué, lo único que Dios espera de él es que sea valiente, y muy valiente, que no se desanime, que no mire a su derecha ni a su izquierda, que en su corazón lleve la ley de Jehová. David lo entendió cuando dijo: he guardado tu palabra, tu ley, tus mandamientos para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta, queridos? La importancia de siempre estar de buen ánimo. Sin embargo, hay aquellos que están para alentar a otros, para alentar a los desanimados. Así que quizás aquellos que están ansiosos, quizás que tienen baja autoestima. También el apóstol Pablo habla acerca de los débiles, los crédulos, los temerosos de lo desconocido, o que se desaniman fácilmente cuando encaran las dificultades. Siempre habrá problemas, dificultades las hay, por supuesto que sí. Pero aquí tenemos que el apóstol Pablo nos está exhortando. También tenemos otro pasaje en la Biblia que el apóstol Santiago comparte con nosotros en su carta de Santiago, el capítulo 5 también, y el versículo 20. Santiago, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 20, que dice así: sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma que cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Dense cuenta aquí. Por esa razón, somos llamados a restaurar. Somos llamados a salvar. Somos llamados a perdonar. Porque aquella alma que nosotros pudimos haber hecho la diferencia, y por algunas palabras que salgan de tu boca, de tus labios, que Dios te usará como instrumento, como vaso de honra, llegarás a este corazón y esta alma se puede restaurar y salvar. Y esa fue la preocupación de Jesús. Como pastor amoroso, Él se comprometía en decir: la oveja descarriada, la oveja que siguió su propio camino, por capricho, por lo que haya sido la razón, Él va en busca de ella y hasta encontrarle se alegra, la regresa al redil, pero contento, gozoso. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos habla precisamente también la parábola de la oveja. Y allí está el pastor cariñosamente, va en busca de la oveja. Le encuentra y hace fiesta. Invita a sus vecinos a que compartan esa alegría. Y podemos ver allí que se hizo un festín por esa oveja que había sido perdida
extraviada, pero fue encontrada y ahora hay gozo en el corazón. Y aquí tenemos al apóstol Pablo y al apóstol Santiago, que nos expresa precisamente estas palabras de preocupación por aquellos que han errado. La palabra confrontar rara vez es usada en las Sagradas Escrituras, en lo que se refiere a hablar con personas acerca de sus faltas. No se usa la palabra confrontar, pero sí se usan otras palabras en su lugar. Palabras como instruir, palabras como enseñar. Otra palabra es razonar. Por ejemplo, la palabra instruir la encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuando se nos habla acerca del Espíritu de Dios. Él es el que nos va a instruir en las cosas divinas, el Espíritu. Él es nuestro Maestro. Él nos enseña y también nos recuerda aquellas cosas que en un momento nosotros tuvimos en nuestra mente, pero por el tiempo, por cosas que suceden, como que olvidamos. Bueno, es el Espíritu Santo que nos recuerda aquellas cosas. También existe la palabra razonar. Y razonar lo encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 18, que nos dice claramente a través de las palabras del profeta Isaías, donde nos dice: venid luego. Y en la versión moderna dice: razonemos juntos. En la versión de la Reina Valera nos dice: venid y estemos a cuenta, que es lo mismo. Razonar es vamos a dialogar, vamos a platicar. Nos ponemos de acuerdo. Pero en la Reina Valera, venid y estemos a cuenta, como se usa en el área de la mercancía, del mercado. Estemos a cuentas. Otra palabra que también se utiliza es la palabra mostrar. Y ahí también entra el Espíritu Santo, cuando Él nos mostrará. Casi la palabra similar a instruir, instrucción. Pero también lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, donde eso nos habla acerca del tabernáculo, donde claramente nos dice que a Moisés se le mostró una copia, el original del santuario, y le dijo a Moisés: y me harán un santuario y yo habitaré entre mi pueblo. Ese era el plan de Dios. Y le dijo: aquí hay un modelo. Y se lo presenta y dice: el que me vas a hacer va a ser similar a este, igual. Y es precisamente lo que hizo Moisés. Así que Dios le dio instrucciones, le mostró. Otra palabra que también se usa es alentar o animar. Dios nos llama a realizar esta actividad. A todo esto se le llama ministrar a otros. ¿Saben que es algo grandioso cuando alguien te dice: gracias por tus palabras de aliento, gracias por tus palabras de ánimo? Me han fortalecido, me siento bien, me siento con nuevas fuerzas. Pero a veces no es suficiente. A veces tenemos que ir a la corrección, corregir. Y es lo que el Espíritu hace en la vida de cada uno de nosotros. Nos corrige. Necesita que haya una enmienda,
una corrección. Se necesita que el Espíritu de Dios nos redarguye. Porque puede ser que vamos por un camino totalmente equivocado. El Espíritu de Dios nos advierte, nos amonesta, nos reprende. Por eso los padres muy temprano deben de levantarse para corregir a sus hijos. Quizás la palabra sea un poquito dura, usar la palabra reprender. Pero corrección, disciplina. El padre que hace eso, madruga. Ciertamente como padres nos equivocamos. Pero Dios es bueno, porque está Dios allí listo para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para que nosotros podamos hacer una mejor obra para con nuestros hijos. ¿Cierto, familia? Quiero llevaros a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y creo que, este sí lo leímos. Perdón. Sí lo leímos, hermanos. También dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, para con todos. Es correcto, ya leímos este pasaje. Vamos a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24, que dice así: porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces aquí tenemos claramente la instrucción nuevamente que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, el joven pastor, diciendo: no te metas en líos, no te metas en problemas. Así que no seas amigo de contiendas, sino sed amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Por qué? Porque especialmente cuando llega la enseñanza, no siempre se recibe fácilmente una enseñanza. Siempre habrá un poco de resistencia. Y yo recuerdo cuando recién comenzaba mi ministerio, recuerdo cuando llegué por primera vez a la junta directiva, recuerdo que alguien dijo, y yo pude escuchar, cuando dijo, este jovencito, así, nos va a enseñar a nosotros. Yo me lo guardé, dije, bueno, no tenía planes de enseñar a nadie, yo solamente quería compartir la palabra de Dios. Yo no voy a enseñar, quien va a enseñar es Dios a través de su palabra. Gracias a Dios, con el tiempo, algunos de los líderes que me habían observado habían mantenido ciertas reservas en contra de su servidor. Con el tiempo llegaron a apreciar el ministerio y venían después diciéndome: gracias, pastor, por lo que hace por la iglesia. Bueno, yo se lo dejé todo en las manos de Dios. Pero podemos ver que a veces habrá resistencia, especialmente cuando hay enseñanza, y este era el caso de Timoteo, que era un pastor joven. Sin embargo, Pablo le dice, y entonces más adelante en su misma carta le dice que nadie tenga en menos su juventud. Así que si nos aferramos a la palabra de Dios, Dios
te dará éxito. Capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 2, que dice así: entonces esto le insta a Timoteo, el joven pastor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nadie tenga en menos tu juventud, nadie. Así que tú cumple con tu ministerio. Querida familia, cada uno de nosotros somos invitados para ministrar a otros, y incluye la enseñanza, la instrucción, el razonamiento, mostrar, alentar, animar, corregir, advertir, redarguir, reprender, amonestar. Así que familia, tenemos una labor bastante grande. Quizás tienes familia, quizás hay en tus relaciones casos difíciles que tú dices, aquí no, ni un rompehielo entra, o un picayelo. No, queridos, no puede haber corazón tan duro que el Espíritu de Dios no pueda derribar, quebrantar. A veces necesitamos todos ser quebrantados en un momento u otro para entender mejor la obra del Espíritu de Dios en la vida del ser humano. Y a veces el quebrantamiento viene a través de la salud. No estoy diciendo que siempre, digo que a veces, porque Dios quiere mantenernos humildes, sencillos. Todos somos invitados a ser discernidores y flexibles para que de esta forma podamos ser más eficaces en cada una de las situaciones que nos son dadas. Jesús no confrontó, pero fue con un amor que fue guiado por el Espíritu de Dios para hablar a los corazones de los hombres y mujeres. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de la mujer samaritana. Y de esto vamos a hablar el día de mañana. ¿Cómo fue que Jesús guió el corazón de esta dama? ¿Y cómo fue que conquistó su corazón? Usando una técnica tan sencilla que nosotros mismos podemos utilizar en nuestras relaciones interpersonales. Querida familia, deseo que Dios nos siga dirigiendo por medio de su Espíritu Santo para que podamos llegar a esos corazones que a veces son endurecidos. Pero noten ustedes, a veces son endurecidos no porque ellos quieren, sino por la vida que los ha tratado un poco duro y los ha hecho con ese corazón así. Y necesitan el bálsamo del Espíritu Santo que se ha derramado sobre ese corazón que se ha endurecido para que suavice otra vez y permitir que la influencia del Espíritu de Dios hable, susurre a sus oídos y escuchen la voz del Espíritu y puedan abrir su corazón ante Dios. Familia, vamos a ir a nuestro canto en este momento y después regresamos para orar. Sentado en su trono, miraba con dolor
su creación, caminando hacia el Padre, un abrazo le dio, diciéndole el momento llegó. Y así el verbo era hecho carne para redimir a la humanidad, Perdonado de mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó. Fue más grande su amor que su dolor, y por su gran amor me perdonó. Pagando por mis culpas, muriendo en una cruz, saliendo del sepulcro vencedor. Hoy me extiende su gracia, me otorga su perdón y cuida de mi vida con amor. Él me cubre con su manto día a día, y le dice al Padre que suyo soy, que suyo soy. Perdonado de mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó. Fue más grande su amor que su dolor, y por su gran amor Me ha quitado toda culpa, libre soy. Ha borrado mis pecados, su perdón, su amor. de mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó. Fue más grande su amor que su dolor, fue más grande su amor que su dolor. Me perdonó. Familia, vamos a tener nuestra oración para dar conclusión en este segmento de esta noche. Oremos. Padre cariñoso, una vez más gracias por tu compañía, por la presencia de tu Espíritu Santo y tus ángeles que están en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos habla en nuestros corazones. Nuestro Dios, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a reconocer lo que somos y dónde estamos, y que constantemente necesitamos de tu auxilio. Necesitamos de tu protección. Necesitamos de tu dirección. Que no dependamos de nosotros, porque es peligroso, Señor, que nosotros nos enfoquemos que nosotros podemos. Podemos solamente
con Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, Señor, dirígenos en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Ayúdanos a tener relaciones saludables para poder crecer y ser cristianos ejemplares, cristianos que las personas que nos vean dirán: yo quiero ser como él, como ella. Nuestro Dios, ayúdanos. Bendice a nuestras familias. Dirígenos esta noche. Una vez más, Señor, sometemos cada petición que está en nuestra lista y aquellas que también no están, que sabemos que están en los corazones de mis queridos hermanos. Tú las conoces. Tu Espíritu ya escudriñó los corazones y ya conoce la necesidad que hay entre tu pueblo. Pedimos, Señor, que nos des un descanso reparador y que tu nombre siempre sea glorificado, honrado, porque solamente tú eres digno de adoración y honra y gloria. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por tu compañía en esta hora. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Familia, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su compañía, por haber estado esta hora con nosotros. Allí pueden ir directamente a la página web www.radioaguastranquilas.com y ahí directamente pueden escuchar. Así que les animo a que lo hagan porque así se van a acostumbrar usando esto. Pero si es por el otro medio de link o también Google o también MyTuner Radio, adelante, hermanos, lo que sea más fácil para ustedes. Nosotros estamos agradecidos porque Dios nos ha ayudado a que podamos expandir un poco mejor las redes sociales y también lo pueden escuchar a través de Facebook, a través de Instagram y también por medio de TikTok. Así que gracias, hermana María Murillo, bendiciones, que tenga una feliz noche. También nuestra hermana Angie Camacho, gracias por sus palabras, que Dios le bendiga grandemente. Saludos a nuestro hermano Lucio. También nuestra hermana Silvia Avilés, gracias, hermana, que Dios te bendiga, que tengan una feliz noche. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que está en línea y también por los que han escuchado por los otros medios de comunicación. Que tengan una feliz noche y mañana a las 10 estamos en sintonía nuevamente con nuestro primer segmento del día. Bendiciones. Hasta luego. Bye bye.